Buenas a todos y disculpen por tardarme una vida en subir este video, aunque no sé si lo esperan o no, pues por algo se suscribieron, así que luego de un arduo trabajo leyendo algunos libros y pispeando por internet opté al no encontrar mitos nuevos, por crear un especial de este dando a conocer su origen y composición. Como el tema es largo serán algunas partes para concluirlo, así que esperen el próximo. El origen de dichas leyendas y mitos que se encuentran en todo el mundo nos lleva a viajar en el pasado y encontrarnos con los primeros que fueron liberados y compartidos de voz en voz. Tales mitos pertenecen a una sociedad sin clasificar en géneros, niveles económicos, o demás. Ciudad, país y continente del mundo posee al menos una leyenda relacionada con su folclore, el cual adapta la legenda para darle forma y así convertirla en parte de su patrimonio. Las creencias populares que se vieron ya hace muchos años mostraron cómo distintos tipos de religión se complementaban de sus propias religiones, y junto con esto la transmisión de persona a persona, dentro y fuera de su lugar de origen, crea una historia nueva, la cual da paso a un mito o una curiosidad para quienes no la conozcan como es en realidad. Tiempos donde un dios era un animal, una planta o un ser superior más allá de lo inimaginable, donde las personas veían y percibían espíritus que poseían sus cuerpos para lograr contactar con los humanos de alguna forma. Sucesos extraños, los cuales la explicación no se encontraba en ningún lado, también ayudaron al comunicarse de voz en voz para formar otra nueva historia. La nueva era que llegaba y abarcó gran parte del mundo, dejando pocos países con costumbres de antaño, tomaron ciertos aspectos culturales ya establecidos como profanaciones, los cuales no debían ser mencionados para evitar correr riesgos mayores. Fue en este momento en que la cultura modernista se adapta a la antigua y poco a poco cambia junto con el folclore de esta para renovarse e incluso mejorarse. Corríanse rumores de pueblos que por enfermedades aún desconocidas, debieron ser evacuados totalmente. Comunicando a viajeros sobre tales hechos, añadiendo como lujo de detalle la posible presencia de algún ente sobrenatural que pudo o no haber tenido que ver con tales actos. La superstición que entonces había generaba miedo a extraños, y la religión antigua, cultura, historias y cuentos de distintos lugares del mundo retornaron de una forma más llamativa. Relacionados a los dioses de los mares y océanos, contaban historias de barcos que desaparecían en campos de nieblas al anochecer por motivos desconocidos, haciendo referencia a las criaturas que supuestamente habitaron las aguas de la tierra alguna vez. Entes sobrenaturales que se mostraban ante personas cualquiera solo para llevarlos al buen o mal camino. Criaturas de ficción y realistas que, tras similitudes con la realidad, llegaron a convertir lugares tales como bosques o castillos desolados en perfectos ambientes de terror. Cada historia contada era un lujo lleno de detalles los cuales uno no paraba de imaginar, con distintos motivos y distintas formas de relatarlos. En la actualidad los mitos y las leyendas siguen siendo de gran atención, con un solo inconveniente: son reveladas de tal forma o investigadas constantemente para descubrir los secretos que éstas poseen y el motivo de su origen. Esto, sin lugar a dudas, es tomados para algunos como algo perfecto para conocer el misterio que las envuelve, pero también es muestra de enfado para quienes consideran que una vez hechas solo, deben quedarse así y sin tener ningún tipo de interferencia. Como aceptan estos mitos y leyendas al mundo fácilmente, un lugar en el mundo caracterizado por poseer algún misterio sin resolver de tal calibre que llame la atención de sus lugareños, es capaz de atraer a las masas que con curiosidad intentaran tener la suerte de conocer tal misterio. Una de las características de poseer una leyenda reconocida a nivel mundial es la popularidad que esta genera, mientras los años pasen los años y aún no puedan decidir si es cierta o falsa. Clásica en esto podría decirse que leyendas como la del lago Ness o el monstruo del lago Ness genera un grado de admiradores tan grande que aún en la actualidad se cree que podría ser cierta. Este tipo de leyendas genera una inmensa ganancia monetaria a su país de origen por la atracción turística que mostraba el lago y las ansias y esperas de poder verizar aunque sea la silueta de la criatura que dicen habita en ella. Incluso investigadores de todo el mundo han intentado comprobar si esta leyenda es cierta o solo una mentira. Mantener a las personas curiosas de tal forma no solo es una manera de atraer a las masas, sino también de atraer malas ondas o presagios futuros oscuros. Tales como estos se encuentran leyendas de las cuales no sales de su lugar de origen por temor a la ira y castigo que recibirían de los dioses de la cultura que encierra su folclore. En este ejemplo tenemos a las culturas indígenas que evaden al hombre y su tecnología, dejando su conocimiento para ellos mismos, evitando que los demás las roben para un mal uso.
En estas antiguas pero aún vivas culturas, se ven reflejados las apariciones de dioses relacionados al planeta o algún mundo secundario en particular. Espíritus los cuales poseen cierta relación con el hombre y a su vez con lo que lo rodea, ya sea material o espiritual. Lugares a los cuales se conocen entre ellos como prohibidos para las personas comunes, tras esconder historias jamás antes contadas, hacen que estos tipos de leyendas y mitos sean los más interesantes al momento de descubrir sin importar los riesgos. En su caso contrario, un lugar cualquiera, desde un país hasta una pequeña casa vieja y abandonada, puede hacer que la curiosidad, dependiendo del mito en el cual ambos se ven relacionados, sea tan fuerte que las personas aún las más afiliadas a este tema traten de evadirlas, pues también se genera una mala reacción dependiendo del mito a tratar, al haber en el mundo una gran gama de mitos con distintos géneros para el gusto de cualquiera. Los más tenebrosos pueden desde obligar a una ciudad a abandonar sus hogares, traer la quiebra de algún negocio viejo y de gran fama mundial, e incluso tomar la vida de una persona. Podría decirse que el mejor ejemplo de esta aclaración serían las ya famosas posesiones diabólicas, o de algún ente sobrenatural, o el avistamiento de alguna criatura de aspecto desconocido, similar a un hombre o a un animal, que suele aparecer en determinado lugar una cierta cantidad de veces, creando un perímetro impenetrable por culpa del miedo mismo. Formas de conocer, transmitir y compartir las leyendas y los mitos. Antiguamente la forma más clásica de conocer este fascinante folclore era simple como si nada. Se transmitía de voz en voz a través de viajeros cansados en busca de posada, personas las que pudieron o no haber pasado por alguna experiencia sobrenatural y que hayan contado sus historias para advertir a otra, o en algunos casos solo para obtener un poco de fama y compañía. Ciertamente cuando se contaba una historia que luego se convertiría en leyenda, pasaría por diversas etapas por las cuales se trataría de verificar si son reales o no. Los gauchos argentinos contaban historias sobre los malos presagios que la luzma, la famosa leyenda argentina, traía a ellos y sus seres queridos. Animales que ante su presencia se debían efectuar tales acciones para no quedar gualichados, es decir, bajo hechizos o similares. Contaban sus famosas palabras y payadas en cantinas y tabernas al anochecer, como estos se habían encontrado en ciertos lugares a la misma muerte e incluso al diablo en persona, tratando de llevárselos o proponiéndoles tratos a cambio de sus vidas, almas y cuerpos. La historia popular se fortalecía en el momento en que los oyentes pasaban por lo mismo que habían escuchado, y pues así o tras ocurrir alguna situación similar, contaban sus historias para que más gente supiera de aquella leyenda. Más popular se hacía y más crecía entre los demás mitos que surgían junto con este. Los cuentos, las moralejas o las paradojas. También transmitían un mensaje que sería mostrado al público en general, en especial a los niños. Historias contadas por padres para influir en la mente de los infantes crearía en estos individuos una afección enorme sobre el tema y los ayudarían a enfrentar sus miedos y temores, a descubrir verdades ocultas y a socializar de cierta forma con otras personas. Estos cuentos simples y engañosos lograban de alguna forma volverse realidad, tras verse así en los ya llamados secuestros, asesinatos, bromas de muy mal gusto y demás. Por algún motivo en especial, si la culpable de estos mitos no es ni será alguna especie de anomalía sobrenatural, puede ser causada por el mismo hombre sin conocer sus motivos o sabiéndolos. Y por último, nuestro preciado recurso en peligro de extinción, el Internet, ha logrado de alguna forma revivir a las leyendas que se habían quedado en el olvido para darles otra oportunidad en esta vida. Vídeos, mensajes ocultos, imágenes, libros y demás info se puede sacar de aquí si se busca detalladamente y se presta mucha atención. Sinceramente creo que la mejor forma de compartirlas es tanto con conocidos como con desconocidos, y junto con estas un ambiente acorde a la ocasión y un horario y lugar fuera de lugar para así traer el miedo que tal leyenda se cuente genere en los oyentes presentes. Bueno, ya se me está haciendo tarde, así que debo seguir con el laburo, pero solo les pido sean pacientes ya que pronto publicaré la siguiente parte, y para más detalles, pueden visitar mi blog, el cual aparecerá en la descripción del video. Hasta luego y nos vemos pronto.